Bienvenidos al canal La Última Hora, mi nombre es Martín y una vez más estoy con mi amigo Charlie Sepúlveda. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar nuevamente con vos y un saludo a toda la audiencia. Charlie, ¿es verdad que hay una clave para ser arrebatados? Sí, Martín, hay una clave para ser arrebatados y en este video te lo voy a contar. Vamos con el video. Bien, Martín, hay una clave para ser arrebatados y la vamos a ir revelando a lo largo de este mensaje. Los mensajeros están dando el anuncio. Cada hijo de Dios que es consciente de este tiempo que estamos viviendo, que ya no hay tiempo, que la venida de Cristo es inminente, que el tiempo se ha terminado. Cada hijo de Dios que es consciente de esto es un mensajero. Quizás alguno no sea un mensajero en masa, quizás no sea un pastor al frente de una congregación, quizás no sea un mensajero en YouTube, en una radio, en diferentes medios masivos de comunicación. Pero sí cada hijo de Dios que entiende este tiempo es un mensajero, ya sea en la familia, en los amigos, en el trabajo, en los vecinos. Donde quiera que nos encontremos somos mensajeros de Cristo y debemos ser conscientes de qué tipo de mensajeros somos. ¿Seremos como Jonás, aquel personaje de la Biblia, el profeta que Dios llamó, a cual Dios le encomendó una misión? Dios lo llamó y lo convocó y le dice Dios a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Era una ciudad populosa de su tiempo. Dice, porque su maldad es tan grande que ha subido hasta mi presencia. Levántate, anda y deciles que si no se arrepienten en 40 días lo voy a destruir. Y Jonás se levantó y salió corriendo. Pero en vez de salir corriendo hacia Nínive, sale en la posición contraria. Hacia Nínive, que Dios lo envió, tenía 550 millas. Nínive estaba al noreste de Israel, donde estaba situado Jonás. Y Jonás, en vez de ir hacia Nínive, decide irse al lado opuesto, hacia Tarsis, una ciudad portuaria que se encontraba en España de aquel tiempo. Mirá, 2.500 millas tenía hasta allá. Y era el lado opuesto uno entre otro. Pero, ¿qué pasó? Jonás no quiso obedecer a Dios, porque también Jonás sabía que los ninivitas eran enemigos de Israel, eran hombres perversos, por así decir, los ninivitas, y eran despiadados. Entonces Jonás, tener que ir a dar un mensaje a esa ciudad, lo hizo huir despavorido. Entonces se va hasta un puerto que está a unas millas de distancia de donde él estaba, porque está más o menos en la parte este de Israel, y se va a la parte oeste de Israel. Y desde Jope es un puerto donde Jonás se embarca. Compra un boleto para viajar. ¿Sabes qué significa Jope? Jope significa irritación, enfado. Así que podríamos decir que Jonás, en el puerto de la irritación, en el puerto del enfado, compró un boleto para viajar en un barco hasta Tarsis. Y lo logró. Pero Dios no se iba a quedar ahí. Dios no se iba a detener, porque Dios le había encomendado una misión a su profeta. Jonás era profeta de Dios. No era un hombre común que Dios tomaba de una nación cualquiera, sino que era un profeta de su pueblo, de Israel. Entonces Jonás se embarcó. Dios, ¿qué hizo? Le permitió una gran tempestad, levantó. Y dice que el mar embravecido azotó el barco y los tripulantes no hallaban qué hacer. Los marineros estaban desenfocados porque se le hundía el barco. Entonces dice que ellos clamaban a sus dioses hasta que uno fue y despierta a Jonás, que dormía plácidamente en el barco. Y le dice: dormilón, ¿qué haces? ¿No te das cuenta que nos estamos hundiendo? Dice: levántate y clama a tu Dios. Jonás se despierta. Y le dicen los marineros: vamos a echar suerte, porque es la costumbre
de esos tiempos, cómo se hacía, y más ellos que eran pueblos idólatras, que adoraban ídolos. Entonces, veamos, echemos suerte. Aún en eso Dios les permitió. Dice que la suerte terminó cayendo sobre Jonás. Y dice, ahora revélalos, ¿quién sos vos? ¿Por qué estás acá? Y Jonás no le quedó otra que decir, yo soy hebreo, soy profeta de Dios, dice, y estoy huyendo de Dios. Y dice, ¿por qué has hecho esto? Entonces, él les confesó que él estaba en huida, porque él tenía temor. Entonces, dice, ¿qué debemos hacer? Y ellos dicen, échenme en el mar, y el mar se aquietará. Pero ellos no lo echaron. Entonces se trataban de controlar la nave hasta que, viendo que ya no, era imposible controlarla, dice que tuvieron temor ellos de Dios y clamaron al Dios de Jonás. Qué increíble que personas incrédulas terminaron creyendo en el Dios de Jonás. Y sin embargo Jonás no le estaba creyendo a Dios. Entonces agarraron, lo tiraron y dice que el mar se aquietó. Increíble lo que pasó. Y dice que terminaron ofreciendo sacrificios a Dios. Tuvieron temor. Prácticamente personas incrédulas se convirtieron y tuvieron un avivamiento. Pero Jonás no se enteró de eso. Entonces, aquí la reflexión. ¿Cuántas veces nosotros como mensajeros, como hijos de Dios, Dios nos encomendó a nosotros una misión después de habernos salvado? Y si nosotros como Jonás, nos hemos embarcado a la posición opuesta, nos hemos ido a hacer nuestra tarea, nos hemos ido detrás de nuestras propios negocios, nuestra empresa, nuestra profesión y nuestras cosas, y hemos dejado de lado la misión que Dios nos encomendó. Sin embargo, en ese transitar, en ese huir, hay personas a las que a regañadientes le hemos terminado hablando de Dios. Hay personas que no nos ha quedado otra y hemos sido confrontados porque hemos estado en secretos como hijos de Dios y le hemos tenido que hablar de Dios. Y esas personas creyeron. Y en esas personas se inició hasta un avivamiento. Y sin embargo nosotros hemos seguido huyendo de Dios. Pero esto no quedó ahí. Dice que Dios envió un pez que se lo tragara a Jonás. Y dice que Jonás, mirá, un pez, todos suponemos que puede haber sido una ballena, porque debe haber sido un pez grande. Y sin embargo Jonás no murió, porque Jonás ahí dice que estuvo 3 días en ese pez, en el vientre del pez y en la profundidad del océano. Y dice que ahí Jonás se arrepintió, clamó, oró a Dios. Y Dios tuvo misericordia y lo arrojó en la costa. Es necesario que nos preguntemos qué tipo de mensajeros somos. ¿Somos como Jonás? Que hemos huido del mandato, de la misión que Dios nos encomendó. Que hemos utilizado todas las artimañas habidas y por haber para escapar de la misión, para escapar del servicio. Se preguntarán, ¿por qué recién ahora quizás me ven o ven? Han pasado 10 años de que fui arrojado al mar. Y años en los que anduve escapando en la misión real que Dios me había encomendado. 10 años en el pez de la incertidumbre, en el pez de la desazón, en el pez de la tristeza y en el pez de las preguntas, en ese gran pez. Y ahí en esa profundidad hemos clamado a Cristo, con Martín, cada uno en su pez. Porque el trato de Dios cuando uno está en el vientre del pez es un trato individual, es un trato personal. Y ahí es cuando se llega el momento que como que no hay nada más para hacer. Cuando ya todas nuestras fuerzas ya no dan para luchar. Y nos damos cuenta que es en vano. Y nos damos cuenta que no hay a dónde huir. Cuando ya no queda nada más para hacer,
y ya nos rendimos y sabemos que no hay a dónde huir. Ahí es cuando Dios en su misericordia nos escucha y nos vomita en la costa. ¿Y vos? ¿En qué parte de tu vida estás? Tú eres un mensajero de Dios. Y quizás no has dado el mensaje hasta aquí. Quizás al igual que Jonás o al igual que yo, has estado huyendo hacia el lado opuesto. Has estado huyendo a Tarsis, a esa ciudad populosa, ciudad de la tranquilidad, del bienestar. Pero quizás ni siquiera has llegado. Quizás sigues durmiendo en la cubierta del barco. Y es necesario que te despiertes porque ya no hay más tiempo. Porque el mar está embravecido. ¿No ves este mar? ¿No ves cómo se viene la guerra? ¿Cómo se viene todo encima? El mar, este mundo está embravecido. Y no hay más tiempo para seguir durmiendo. Entonces, si no has despertado, o si despertaste y ya estás en el fondo, en el vientre del pez, en el fondo del mar, es necesario que clames con toda la fuerza porque necesitas ser vomitado en la costa, porque tenés un mensaje para dar, porque el tiempo se ha terminado. ¿Qué tipo de mensajero sos? ¿Qué tipo de mensajero soy? ¿Qué tipo de mensajero sos, Martín? ¿Somos como Jonás? Jonás fue vomitado por el pez en la costa y tuvo que caminar hasta Nínive, la capital del imperio asirio. Y fue allá y transmitió el mensaje que Dios le había dado, que en 40 días Dios lo iba a destruir. Y dice que escucharon los siervos de aquella ciudad, escucharon las personas del pueblo, hasta que el mensaje llegó al oído del rey. Y dice, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que en 40 días Dios va a destruir Nínive. Y dice que el rey mandó a que todos se humillaran, a que todos se arrepintieran. Dice que mandó aún a los animales que no comieran. Y dice dice, hagamos todo esto y quebrantémonos. ¿Y Jonás qué hizo? Jonás se retiró y mantuvo distancia. Y se hizo una enramada porque parece que había mucho sol. Y Jonás se quejaba de que el sol le golpeaba en la cabeza. Entonces dice que Dios mandó, dice, y permitió que le creciera una calabacera, que debe haber sido una especie de enredadera. Y le cubrió la ramadita que se había hecho Jonás, y ahí se quedó abajo. Entonces dice que Jonás se puso contento. Y de ahí esperaba. ¿Pero qué esperaba Jonás? ¿Jonás esperaba el arrepentimiento del pueblo de Nínive? No. Jonás esperaba la destrucción. Entonces Dios agarró y dice que permitió que un gusanito le comiera la raíz a la enredadera. Y dice que se le secó. Y Jonás se quejaba y se enojaba. Y Dios le viene y le dice, Jonás, ¿tanto te enojas? Me enojo hasta la muerte, le dice Jonás. Dice, ¿para qué me mandaste? Dice, por empezar, dice, si yo sé que eres misericordioso. Jonás también le molestaba que al pueblo al cual le había dado el mensaje se arrepintieran. Y por ahí es el colmo. Por ahí hemos dado el mensaje y esas personas lo han tomado, han aceptado a Cristo, se han convertido y sus vidas cambió para siempre y en ellos se inició un avivamiento. Ministerios que ni siquiera pararon y crecieron y nosotros ni siquiera lo hemos visto, hemos estado a distancia. Entonces Jonás le dice, yo me enojo hasta la muerte. Y le dice Dios a Jonás, Jonás, vos te enojás por una calabacera, por una enredadera, que ni siquiera la plantaste, ni siquiera la regaste, no la hiciste crecer. De un día para el otro nació y de un día para el otro se secó. Y yo no voy a tener misericordia de un pueblo que no sabe discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, donde hay muchos animales. El libro de Jonás termina con esa pregunta.
¿Y por qué no es respondida esa pregunta que Dios le hace a Jonás? Yo creo que esa pregunta es para todos los hijos de Dios, para todos los siervos del Señor, para todos nosotros los mensajeros. Muchas veces damos el mensaje de salvación, pero son solo palabras, teología, pero no hay lágrimas, no hay rodillas, no hay corazón, no hay misericordia. Yo te hablo, si querés creer, cree. Si no, te perdés, te vas al infierno, cosa tuya. Cristo está regresando, estamos en el tiempo final. Yo te lo digo, yo te aviso, yo cumplo. Si no querés creer, problema tuyo. Lo damos, pero mantenemos distancia. Nos sentamos a esperar que caiga el juicio y que los queme. No tenemos misericordia. Dios tuvo misericordia de ese pueblo y no lo destruyó. Y ni siquiera los animales. Los habían puesto el rey hasta ayunar a los animales. Y Dios tuvo misericordia de los animales. Hoy en día nosotros los humanos tenemos más misericordia de un animal, que no está mal y que tenemos que amarlo. Pero el animalito no tiene que luchar contra un destino eterno del infierno. Las personas sí. Sabemos que la mitad de la iglesia va a ser arrebatada y la otra mitad va a ser dejada. ¿Vamos a ser como Jonás? El que se quede, que se lo merece. Cuando el fuego caiga, yo ya voy a estar muy lejos. Yo los habré dejado atrás. Yo les dije y no les importó. ¿Vamos a hacer eso? ¿O vamos a clavar nuestras rodillas y vamos a dejar nuestras lágrimas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de mensajero vamos a ser? Es necesario que cada uno de nosotros se pregunte. ¿O vamos a ser como los hijos del trueno? Juan y Santiago, antes de ser llenos del Espíritu de Dios. Y dice, ¿por qué no hacemos que descienda? Le dicen a Cristo, ¿por qué no hacemos que descienda fuego sobre esta ciudad y los consuma? Y ustedes, les dice Cristo, no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para destruir, para condenar, para eliminar. Vino para salvar al que está perdido. Somos como los hijos del trueno, somos como Pedro. Antes de ser lleno del Espíritu, nos dicen algo y ahí nomás sacamos la espada y cortamos orejas. Y después negamos a Cristo. ¿Eso es? ¿Así vamos a hacer? ¿O queremos ser como Jeremías, el llamado profeta llorón, el que escribe el libro con su nombre, Jeremías, y escribe el libro de Lamentaciones? El profeta que sintió el dolor. A él le toca predicar a un pueblo que iba a ser llevado al exilio, iba a ser exiliado por el imperio de Babilonia. Sus propios hermanos del pueblo de Jeremías iban a ser llevados y trasladados, y muchos iban a morir. Y ese pueblo iba a caer en una tremenda destrucción, y el templo iba a ser quemado. Y Jeremías lloraba. A Jeremías le dolía. Jeremías sentía el dolor de Dios. Y dice que en un momento, como está escrito, dice que Jeremías dice, ya no quiero hablar más, porque yo hablo y no me escuchan. Yo predico, me golpean, me azotan y me encarcelan. No quiero hablar más. Pero dice, no obstante, había un fuego en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. El Hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, va a tener misericordia. Los ríos de agua viva van a correr en nosotros. Esos ríos de agua viva que dijo que nos iban a ser dados por el Espíritu Santo. Y nos harán tener misericordia.
No, si tiene que perecer, que perezca. A mí no me importa, yo le hablé. Es su problema. No, un siervo de Dios no es así. Un siervo de Dios se quebranta, un siervo de Dios, un mensajero de Dios se humilla. ¿Seremos como Jeremías? ¿Seremos como Esteban? Que cuando termina el mensaje a los hermanos, a su pueblo, empezaron a injuriarlo, empezaron a insultarlo y le arrojaron piedras. Y él se arrodilló y levantó las manos al cielo y pidió a Dios que los perdonara. Vamos a ser como Jonás. Vamos a tomar distancia. Vamos a estar debajo de nuestra enramada. Vaya que cada uno tiene su propia enramada, su propio tabernáculo de seguridad. Pero no es ni celestial siquiera, es terrenal. Es efímero, es pasajero. Entonces vamos a ser como Jonás, o más bien vamos a ser como Cristo, que es nuestro punto, nuestra referencia. Cuando vemos a Cristo en la cruz, azotado, golpeado, con una corona de espinas, crucificado, sin embargo, Él está perdonando a los que lo han herido. No escuchemos al ladrón, aquel que no se arrepintió, aquel que dice, si eres hijo de Dios, bájate, salvate a ti mismo y salvanos a nosotros. Ese ladrón no solamente le habla a Cristo, también nos habla a nosotros. Todos sabemos quién es el ladrón, el maligno, el enemigo, que nos dice, bájate, bájate de la cruz. Cuando Cristo llama a sus discípulos y nos llama aún a nosotros, dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué uno carga una cruz? ¿Para qué alguien va a cargar una cruz? Para ser crucificado. Cristo cargó su cruz. Y en esa misma cruz fue crucificado. Nosotros estamos haciendo el camino de Cristo. Y si nosotros vamos a ser discípulos del Señor, es necesario que seamos crucificados. ¿Crucificados a qué? Crucificados a las pasiones, crucificados a este mundo, crucificados a las cosas de esta tierra. Ninguno que milita, decía el apóstol Pablo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero ¿sabes qué? Una cosa, nadie se puede crucificar a sí mismo. Nadie. Siempre es otro el que nos crucifica. Siempre es un prójimo el que nos crucifica. Es un próximo. Es el que los conoce. Es el que está cerca. Y nos introducen los clavos. Y nos hiere. Y nos duele. Pero no escuchemos al ladrón. Mantengámonos ahí. Mantengámonos en la brecha. No nos bajemos de la cruz. Porque somos el sacrificio vivo. El sacrificio vivo que va a ser arrebatado. Por eso se decía, y decía el apóstol Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque ese es el sacrificio vivo que Cristo viene a arrebatar. No nos bajemos de la cruz. Por supuesto que duele, nos van a criticar, nos golpean, nos hieren. Pero no nos bajemos de la cruz. Porque si nos bajamos de la cruz, si no nos dejamos crucificar, si no nos dejamos quebrantar, si no nos humillamos, porque es una cruz de quebranto, de humillación. Si nosotros nos bajamos de la cruz, ya no seremos el sacrificio vivo. Vamos a hacer el sacrificio muerto, vamos a ser como las vírgenes insensatas que quedan a la prueba. Y en la prueba va a haber martirio. En la prueba vamos a ir a la presencia del Señor porque somos hijos, pero ya no vamos a ir en vida, vamos a ir por martirio. Vamos a ir como mártires, muriendo. Cristo está a punto de regresar. Cristo está a punto de regresar un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Nosotros, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos un cuerpo. La iglesia es el cuerpo, la iglesia no es uno. Somos los mensajeros del Señor. Basta de golpearnos entre nosotros. Tenemos un enemigo que vocifera, un enemigo que nos acusa delante de Dios, un enemigo que nos pide para la zaranda como lo pidieron a Pedro. Y Cristo le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he orado al Padre para que no te falte la fe. El enemigo nos estará pidiendo a nosotros, porque sabe que Cristo viene por nosotros y nos va a arrebatar, pero nos estará pidiendo para la prueba: déjamelo a ese, que yo lo voy a zarandear acá en la tierra. Déjamelo a ese. Somos un cuerpo. Esta es la clave para ser arrebatados. Necesitamos quebrantarnos hasta lo sumo, necesitamos humillarnos y necesitamos dar misericordia, porque si nosotros podemos pedir misericordia al Padre, Él nos va a escuchar, pero si nosotros no estamos dispuestos a dar misericordia, no va a haber misericordia para nosotros. Así como la pregunta que Dios le hace a Jonás: vos te compadeces de una enramada, de una enredadera, de una planta. De un día para el otro creció y de un día para el otro se murió. Yo no me voy a compadecer de los seres humanos. ¿A Cristo no le duelen los seres humanos, todos los seres humanos de la humanidad? No, si ese es un impío, se merece el infierno. Todos hemos pecado y estamos bajo el justo juicio de Dios. Pero ahora que hemos recibido a Cristo por la fe y Él nos ha salvado y nos ha hecho su Hijo, ¿vamos a menospreciar? ¿Vamos a menospreciar a los que nos rodean? ¿O vamos a tener misericordia? ¿Vamos a menospreciar a nuestros hermanos que quizás están en insensatez y no pueden ver el tiempo? ¿O vamos a clamar misericordia? Somos el cuerpo de Cristo. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. La mitad de la iglesia va a ser arrebatada, la mitad del cuerpo de Cristo. La otra mitad va a quedar en la tierra. No nos va a doler. No nos va a doler. O vamos a tomar distancia. Nos vamos a escudar en que nosotros sí hablamos. ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos la Filadelfia? Y que ya tenemos las puertas abiertas para irnos. Los somos más bien los arrepentidos de la Odisea o los arrepentidos de Éfeso, los desenamorados de Cristo. O los arrepentidos de Sardis con las vestiduras manchadas. Los que tenemos nombre de que vivimos, pero en realidad estamos muertos. ¿Qué nos pasa a la iglesia de Cristo? Estamos en el final. Cristo está a punto de regresar. Esta es la clave para ser arrebatados. La clave es el quebrantamiento. No la distancia que tomó Jonás. La clave es la humillación. Sentir el dolor de Dios en nosotros. Sentir la compasión. Podemos clamar a Dios misericordia, toda la que sea, pero si no estamos dispuestos a dar misericordia, nos podemos olvidar de ser arrebatados. Porque el trigo se inclina, el trigo se humilla, el trigo carga fruto y se humilla. La cizaña permanece erguida. Charlie, la verdad que en este tiempo final las claves son el quebrantamiento y la misericordia. Y si no damos misericordia, no recibiremos misericordia. Sí, Martín, vos fíjate que Cristo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
vemos en el próximo video con Charlie y Martín.